Desde primeras horas de la mañana, el entorno del Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan mostró señales claras de que no sería una jornada habitual. Las calles aledañas fueron parcialmente cerradas, se reforzaron los controles de acceso y se desplegó un número mayor de agentes federales de lo normal. El operativo estuvo a cargo del US Marshal Service, con apoyo de otras agencias federales. Antes de las 8 de la mañana ya había presencia constante de medios internacionales. Corresponsales de América Latina, Estados Unidos y Europa se concentraron frente al edificio, conscientes de que asistirían a un hecho poco frecuente en la historia judicial estadounidense. No se trataba de una audiencia más, sino de la primera comparecencia ante un tribunal federal de Nicolás Maduro, acusado formalmente por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. El ambiente era contenido. No hubo grandes multitudes ni manifestaciones masivas a primera hora, pero sí una vigilancia constante y visible. Cada ingreso fue controlado con estrictos protocolos de acreditación. Los funcionarios judiciales evitaron hacer comentarios y se limitaron a confirmar que la audiencia se desarrollaría según lo previsto. Entre los periodistas predominaba una expectativa clara, la conciencia de que, más allá del carácter técnico de una comparecencia inicial, el valor del momento era simbólico. Por primera vez, un exjefe de Estado latinoamericano, que durante años ejerció el poder desde el Palacio de Miraflores, iba a sentarse ante un juez estadounidense en condición de acusado y bajo custodia federal. Dentro del edificio, la rutina judicial continuaba con normalidad. Afuera, en cambio, el contexto político e histórico era imposible de ignorar. La escena marcaba el inicio formal de un proceso que durante años se había anunciado en comunicados oficiales y acusaciones públicas, pero que hasta ese día no había tomado forma concreta en una sala de audiencias. Ese fue el punto de partida. El momento en que la expectativa se convirtió en hecho y el caso dejó de ser una posibilidad para transformarse en un procedimiento judicial activo. Poco antes del mediodía, el operativo entró en su fase central. Un convoy de vehículos negros, con vidrios polarizados y escolta federal, se detuvo en uno de los accesos controlados del Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan. No hubo sirenas ni anuncios. Todo ocurrió con rapidez y bajo protocolos estrictos. De uno de los vehículos descendieron Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos vestían uniformes carcelarios. Estaban esposados. Fueron rodeados de inmediato por agentes federales del US Marshal Service, que los condujeron hacia el interior del edificio sin permitir imágenes directas del momento. Las cámaras permanecieron fuera, los registros visuales posteriores provinieron de bocetos judiciales y descripciones de testigos acreditados. Maduro caminó en silencio. Su expresión fue descrita por periodistas presentes como seria y concentrada. En algunos momentos miró al frente, en otros, hacia los costados, donde sabía que se encontraban reporteros y observadores. No hizo gestos ni declaraciones. Cilia Flores permaneció a su lado durante todo el trayecto. Junto a ellos avanzaba su equipo legal. Entre los abogados destacó Barry J. Tepalek, conocido en el sistema judicial estadounidense por representar a acusados en procesos federales de alto perfil. La presencia de un defensor con experiencia en este tipo de causas fue interpretada como una señal clara de que la estrategia legal no sería improvisada. Una vez dentro del edificio, los acusados fueron conducidos a áreas restringidas. No se permitió el ingreso de cámaras ni dispositivos de grabación a la sala. Los periodistas acreditados tomaron notas manuscritas. Otros observaron en silencio, conscientes de que cada gesto sería posteriormente analizado y reconstruido palabra por palabra. Los bocetos divulgados más tarde mostraron a Maduro sentado, revisando documentos, tomando notas ocasionalmente y manteniendo una postura rígida. No se observaron intercambios visibles entre él y el público antes del inicio formal de la audiencia. Con su ingreso al tribunal, se cerró simbólicamente una etapa y se abrió otra. El líder que durante años habló desde cadenas nacionales y actos multitudinarios entraba ahora en el sistema judicial estadounidense como acusado formal, bajo custodia federal, a la espera de escuchar los cargos que marcarían el rumbo del proceso. La audiencia se inició en una sala federal estándar del sur de Manhattan. Madera oscura en las paredes, alfombra gris, iluminación uniforme. No hubo elementos excepcionales en el espacio físico. La excepcionalidad estaba en los acusados. Nicolás Maduro y Cilia Flores ingresaron escoltados y tomaron asiento junto a sus abogados. Permanecieron bajo custodia durante toda la sesión. Frente a ellos, el estrado del juez Alvin K. Geierstein, magistrado federal con décadas de experiencia en casos complejos y de alto perfil. La audiencia comenzó con la identificación formal de las partes. Un intérprete judicial fue asignado de inmediato para traducir cada intervención al español. Todo el procedimiento se desarrolló siguiendo el protocolo de una comparecencia inicial en una corte federal estadounidense.
El juez Egerstein procedió a leer los cargos. La acusación incluía, entre otros puntos, conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y porte de armas de guerra y dispositivos destructivos, y coordinación con organizaciones criminales internacionales. Los cargos se sustentaban en investigaciones abiertas durante años por agencias federales, principalmente la DEA, y en expedientes ya conocidos públicamente desde acusaciones formales presentadas con anterioridad. Durante la lectura, Maduro escuchó sin interrumpir. Mantuvo la mirada al frente o dirigida hacia el intérprete. No realizó gestos visibles de reacción. Cilia Flores adoptó una postura similar. El juez preguntó a Maduro si comprendía los cargos que se le imputaban. A través del intérprete, respondió que sí. Acto seguido, el magistrado le explicó sus derechos procesales: derecho a guardar silencio, a contar con defensa legal, a no autoincriminarse y a un juicio justo. En ese momento ocurrió una de las intervenciones más comentadas por los periodistas presentes. Al ser consultado sobre si conocía esos derechos, Maduro respondió que no los conocía hasta ese momento. La respuesta fue registrada sin comentarios adicionales por parte del juez, que continuó con el procedimiento. La audiencia avanzó de forma ordenada. No hubo objeciones formales ni debates entre fiscalía y defensa en esta etapa. El objetivo principal era dejar constancia oficial de la identidad de los acusados, los cargos presentados y su situación legal inicial. Hasta ese punto, el desarrollo había sido técnico y contenido. Sin embargo, el momento clave aún no había llegado. La pregunta central, la que define toda comparecencia inicial, estaba por formularse: ¿cómo se declaraba el acusado frente a los cargos? Ese instante marcaría un quiebre en el tono de la audiencia y en la narrativa que los periodistas transmitirían al mundo. El momento decisivo llegó cuando el juez solicitó a Nicolás Maduro que declarara formalmente su nombre y su posición frente a los cargos. Era una pregunta estándar, breve, diseñada para obtener una respuesta igualmente breve: ¿culpable o no culpable? Maduro respondió en español, a través del intérprete, pero no se limitó a la fórmula procesal. Antes de que su abogado pudiera intervenir, tomó la palabra y realizó una declaración más extensa de lo habitual en este tipo de audiencias. Se declaró inocente. Luego añadió afirmaciones que no formaban parte del procedimiento judicial. Dijo que era un hombre decente que seguía siendo el presidente de Venezuela, que había sido capturado en su casa en Caracas y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos. Calificó su situación como un secuestro y, posteriormente, como una condición de prisionero de guerra. Estas declaraciones alteraron el ritmo de la audiencia. El juez Egerstein intervino en varias ocasiones para reconducir el acto, recordándole que en esa instancia solo se estaba registrando su declaración formal frente a los cargos. El magistrado no entró a debatir el contenido político o personal de las afirmaciones. La fiscalía permaneció en silencio. La defensa tampoco objetó públicamente las intervenciones de su cliente, aunque los abogados intercambiaron breves comentarios entre ellos mientras el juez retomaba el control del procedimiento. Finalmente, quedó registrada oficialmente la declaración de no culpabilidad tanto de Nicolás Maduro como de Cilia Flores. Con ello se cumplió el objetivo jurídico central de la comparecencia inicial. A pesar de su brevedad, ese intercambio quedó marcado como uno de los momentos más relevantes de la audiencia. Para los periodistas presentes, fue una señal clara de que Maduro no asumiría una postura pasiva ni estrictamente técnica durante el proceso judicial. También dejó en evidencia la tensión entre el lenguaje político del acusado y la lógica estricta del sistema judicial federal estadounidense. Con la declaración registrada, el juez dio paso a los últimos minutos de la audiencia. Fue entonces cuando ocurrió un episodio inesperado que rompió el silencio habitual de la sala. Cuando la audiencia se acercaba a su cierre y el juez daba por concluidos los asuntos formales, los agentes federales se prepararon para retirar a los acusados de la sala. Todo indicaba que el procedimiento terminaría sin incidentes. Sin embargo, en ese punto ocurrió un hecho no previsto. Desde la galería del público, un hombre vestido con traje se puso de pie y comenzó a gritar en español. Su voz rompió el silencio que había dominado la sala durante toda la audiencia. Los gritos iban dirigidos directamente a Nicolás Maduro y contenían reproches personales relacionados con la situación política y social de Venezuela. El hombre fue identificado por periodistas presentes como un venezolano en el exilio. No formaba parte del equipo legal ni del cuerpo diplomático. Su reacción fue interpretada como una expresión espontánea de frustración acumulada, más que como una acción coordinada. Maduro giró brevemente la cabeza en dirección a la galería. Según testigos, respondió con una frase corta, también en español, antes de que la situación escalara. No hubo intercambio prolongado. La intervención fue inmediata. Agentes federales actuaron con rapidez.
Separaron al hombre del resto del público y lo retiraron de la sala. Al mismo tiempo, los custodios condujeron a Maduro y a Cilia Flores por una salida alternativa para evitar nuevos incidentes. El juez no emitió comentarios adicionales y dio por finalizada oficialmente la audiencia. El episodio duró apenas segundos, pero fue uno de los momentos más comentados en las crónicas posteriores. No por su impacto legal, sino por lo que representó, el cruce directo, aunque breve, entre el acusado y una de las muchas voces afectadas por su gestión política. Con la sala ya vacía, los periodistas comenzaron a salir en silencio, revisando notas y confirmando detalles. La audiencia había terminado, pero el proceso judicial apenas comenzaba. La audiencia había durado menos de 30 minutos. No hubo alegatos, ni presentación de pruebas, ni confrontaciones jurídicas. Aún así, dejó definidos varios elementos clave que marcarían el rumbo del caso. El tribunal registró oficialmente la declaración de no culpabilidad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores frente a todos los cargos presentados por la Fiscalía Federal. Ese acto, puramente procesal, activó de manera formal la siguiente etapa del procedimiento penal en Estados Unidos. El juez Eierstein informó que ambas partes, defensa y fiscalía, dispondrían ahora del tiempo correspondiente para preparar mociones preliminares. Estas incluirían solicitudes de desestimación, debates sobre jurisdicción, cuestionamientos a la legalidad de la captura y eventuales intentos de excluir pruebas. Nada de eso se discutiría aún en audiencia pública. Se fijó como próxima fecha procesal el 17 de marzo de 2026. En esa instancia se esperaba abordar el calendario del caso, las condiciones del intercambio de pruebas y las primeras estrategias legales visibles de ambas partes. No se estableció una fecha de juicio, lo cual es habitual en procesos de esta complejidad. En cuanto a la situación de los acusados, el tribunal determinó que permanecerían bajo custodia federal sin derecho a fianza. La decisión se basó en el riesgo de fuga, la gravedad de los cargos y el carácter internacional del caso. No hubo objeción pública por parte de la defensa en ese momento, aunque se anticipó que la medida sería impugnada posteriormente. Con estas decisiones, la audiencia concluyó formalmente. Desde el punto de vista legal, había cumplido su función. Desde el punto de vista político y simbólico, había dejado una imagen difícil de ignorar, un exjefe de Estado latinoamericano ingresando al sistema judicial estadounidense como acusado común, sujeto a las reglas del proceso penal federal. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una expectativa y pasó a ser un expediente en marcha. Una vez fuera del tribunal, los periodistas comenzaron a reconstruir lo ocurrido. No había material audiovisual desde el interior de la sala, por lo que cada crónica dependió de notas, memoria y contraste de testimonios. Aún así, el consenso fue amplio en un punto: la audiencia había tenido un peso histórico evidente. Varios corresponsales coincidieron en describir la escena como inusual incluso para una corte acostumbrada a casos de alto perfil. Ver a un exjefe de Estado, durante años figura central del poder en América Latina, sentado bajo custodia federal, sin capacidad de controlar el escenario ni el discurso, generó una sensación de extrañeza difícil de disimular. Algunos reporteros hablaron de una mezcla de gravedad y desconcierto. No por el procedimiento judicial, que fue estándar, sino por el contraste entre el pasado político del acusado y su presente procesal. La figura de Maduro, acostumbrada a discursos largos y confrontativos, quedó encuadrada dentro de un sistema que no dialoga con lo político, sino con lo penal. El comportamiento del acusado también fue tema recurrente en las crónicas. Sus interrupciones, sus afirmaciones de legitimidad presidencial y su autodefinición como prisionero de guerra rompieron con el ritmo habitual de una audiencia inicial. Para periodistas especializados en tribunales federales, ese tipo de declaraciones no son comunes y suelen ser rápidamente neutralizadas por el juez, como ocurrió en este caso. En el exterior del edificio, el ambiente fue distinto. Hubo pequeñas concentraciones de personas con pancartas y consignas. Algunas expresaban apoyo a Maduro y denunciaban una supuesta persecución política, otras exigían justicia por los años de crisis, represión y migración forzada en Venezuela. No se produjeron enfrentamientos, pero la polarización fue evidente. Para muchos testigos venezolanos presentes, el día tuvo un significado personal. No todos lo vivieron como una victoria, ni como un cierre. Predominó una sensación de espera, la conciencia de que aquello no era el final de nada, sino apenas el inicio de un proceso largo, complejo y con múltiples implicaciones políticas y jurídicas. Con esas impresiones comenzó a circular la narrativa del día. Una narrativa que ya no dependía solo de los hechos, sino de lo que esos hechos representaban.